Espíritu fueron restaurados y puestos en la iglesia. Esto produce las manifestaciones sobrenaturales que fueron poderosamente obvias en la iglesia del Nuevo Testamento. Estas manifestaciones o dones del Espíritu habían estado ausentes de la iglesia por muchos siglos. Durante los últimos 50 años, Dios ha estado restaurando tales dones y su programa de restauración ha ido en continua aceleración durante los pasados 20 años. Quiere decir, amados, que la restauración de los dones dentro de la iglesia es nuevecita. Es nuevecita, ¿por qué? Porque si la primera iglesia los necesitó, la última iglesia los necesita más. Porque donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia, el don, el regalo, la manifestación de Dios. Si la primera iglesia lo necesitó, que ellos estaban recibiendo la lluvia temprana, nosotros lo necesitamos más, que estamos viviendo la lluvia tardía. Y esta manifestación de dones es lluvia tardía. No podemos entrar en ese texto, pero es maravilloso. Los maestros que hayan aquí, métanse por ahí. La lluvia temprana, la lluvia tardía, y cómo eso tiene que ver con los dones que Dios quiere revelar a la iglesia en este tiempo. Aspectos importantes para ser usados por Dios en los dones del Espíritu. Primero, reconocer que Dios hace las cosas a su voluntad, a la voluntad de Él. Debe ser flexible y entender que bajo la voluntad de Dios no puede forzar un don, sino que sobre todo sea la voluntad de Dios. Tú no puedes meterte en la cabeza, yo quiero el don de milagros y punto, y yo no utilizo otro don porque el que quiero es este y punto. Y tú ahí, mira, puede que Dios te lo dé y ora por eso. Pero mientras tú oras por el que no te ha dado, usa los que te dio. Todavía hay dones por los que yo estoy orando y no me los ha dado. Pero mientras tanto uso los que me dio. Porque si no uso los que me dio, Él va a decir, yo no voy a botar un don. Yo se lo voy a dar a quien lo esté usando. Procura hacer las cosas como el Espíritu Santo quiere. Debe ser sensible al Espíritu Santo. No podemos manipular ni pretender ser controladores de una manifestación. Tú sabes que hay gente que son cheerleaders. Cogen un micrófono y te hacen parecer como que el Espíritu Santo está presente. Y empiezan a hablar en lengua y como se la saben de memoria, hablan en lengua aunque el Espíritu no le esté diciendo ninguna lengua, nada. Y oran por gente y si no se caen les parten el cuello, pero se tienen que caer y punto. Mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Por mí oraba gente y yo no me caía, ya yo tenía una sensación de culpa bien brutal. Yo algo tengo yo mal porque la gente ora por mí, yo no me caigo. Y mira, siervos bien tremendo, y cuántos siervos de Dios había. Y yo pasaba al frente nada más que para caerme, porque decía, es que yo me quiero caer. Porque es que todo el mundo se está cayendo, entonces yo no me caigo, algo malo ahí dentro de mí. Bueno, un día estaba Marilu Dones y había una fila así de un montón de pastores, un montón, y todos para el piso, y para el piso, y para el piso, y yo este es el día, aquí voy para el piso yo también. Cuando viene a mí, y no, ay, derechita, no me caí ni nada. Y al lado mío había un pastor y me decía, cállate, qué vergüenza. Ustedes lo conocen, estaba al lado mío. Cállate, que Romina, qué vergüenza. Y yo dije, pero es que no tengo ganas de caerme. Pero un día recuerdo que vino una jovencita rubia, flaca, y oró por mí, y yo sentía que las piernas no tenían fuerza. Y entonces yo que había estado loca por caerme, pero yo pensaba que iba a ser con Marilu Dones, con Marcos Bajiento, con Marcos Huy, con toda esa gente que yo me iba a caer con ellos, ¿verdad? Pero la flaca esta viene y yo me sentía como una gelatina y yo me iba a caer para el frente y yo ponía las rodillas y me iba a caer para atrás y yo ahí, y como ponía la pierna para atrás y para el frente, el Señor me hizo caer así derechita, yo no sé cómo yo me caí, pero aquello fue derecho, pataja en el mismo piso. ¿Tú sabes qué? Que no podemos manipular las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios a nuestro favor. Siempre es como el Espíritu Santo de Dios quiere y con quien Él quiere. No podemos, los dones no son para que la gente te siga
no son para negociar con ellos, no son para darnos gloria. Simple y llanamente somos vasos. El objetivo es bendecir a las personas necesitadas y que Cristo sea glorificado. Si realmente ese es tu motor, Dios te va a usar poderosamente. Opera en amor. Primera de Corintios 12, 13 y 14, esos 3 capítulos nos hablan de muchos dones, pero nos dicen que por encima de cualquier cosa, lo que va a hacer que nosotros tengamos el poder para utilizar esos dones que ya están presentes en nosotros es el amor, lo que nos motiva. Si no tienes compasión de la gente, no podrás operar bajo los dones correctamente. Lo que energiza nuestra fe es el amor, la compasión. Dones asociados a los evangelistas, eso era la sopita, ¿está bien? Dones asociados a los evangelistas. Primera de Corintios 12, 28 dice: a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, los segundo profetas, los tercero maestros, luego, mira cómo llaman los evangelistas, poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas. En muchos lugares el don maestro pastor está bien junto. Por lo regular un pastor tiene una unción magisterial bien fuerte, aunque no todos los maestros son pastores, pero por lo regular casi todos los pastores tienen una fuerte marca en sus vidas magisterial. Pero mira cómo llaman los evangelistas: poderes milagrosos y dones de sanidad. Entonces vamos a mirar cómo estos dones están bien asociados al don de evangelista. Uno de esos dones es el don de fe. Cada uno de estos son dones asociados a los evangelistas. Vamos a mirar, don de fe. Es la habilidad para creer a Dios o a su palabra sin reserva. Convicción interna que obedece a un llamado urgente de lo alto. Enfrenta situaciones adversas con confianza. Don de fe. Vamos a mirar ejemplos de la Escritura. Un episodio en la vida de Elías ilustra esto. Él declaraba al rey Acab que no habría lluvia hasta que él diga la palabra y que volverá a llover únicamente cuando él lo diga. Él le dice: mira, por 3 años no va a llover, pero va a llover cuando yo lo diga. ¿Oíste, Acab? Y Acab era el rey, el que tenía la capacidad para matarlo, y era esposo de Jezabel, una bruja malvada. Pero Elías va y le dice: mira, no va a llover, lo digo yo que no va a llover. Eso es fe. Eso es fe. Su don de fe produjo el cumplimiento milagroso de esa profecía. Por eso, cuando él dijo que iba a llover, el siervo decía: no hay nubes. Y él volvió a orar: Señor, yo dije Padre, hace 3 años que iba a llover cuando yo dijera, y yo digo que es hoy. Mira a ver si hay nubes. No hay nubes, Elías. ¿Qué? Señor, yo tuve fe, yo te he servido, tu palabra, el testimonio mío está envuelto en esto, Señor. Padre, ahora mismo que las nubes se mezclan en este sitio. 7 veces oró, hasta que de momento se bajó un montón de agua, que tuvieron que correr. Tuvieron que correr porque se mojaron. Josué ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Josué 10 del 12 al 14. Elías controló el tiempo con su palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primera de Reyes 16:1 y Santiago 5:17 lo corrobora. Pablo obra un milagro contra Elima, uno que quería utilizar los dones para su propio provecho. Le dijo: serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Se quedó ciego. Hechos 13 del 8 al 11. Pedro habla el juicio de Dios contra Ananías y Zafira. Hechos 5. ¿Qué les pasó a ellos? Quisieron mentirle al Espíritu Santo y se murieron. Las Escrituras enseñan el principio de la palabra de fe. Lo que diga le será hecho, dice el Señor. Lo que digamos será hecho. Entonces tengamos cuidado.
El día que estábamos hablando de los dones, le digo a una persona, tengo una visión con una persona y yo veía que de su boca salía un chorro de agua, pero que del cielo venía un rayo y caía sobre el chorro de agua. Y yo le digo, ten cuidado con las palabras que hables, con lo que tú estés declarando, porque Dios le va a dar un poder sobrenatural a las palabras que tú digas. Esa misma noche hay una manifestación espiritual en su casa, y él dice, lo que esté aquí que se manifieste. Inmediatamente el demonio que estaba allí se manifestó. Y él recordó aquellas palabras, pero también recordó que lo que él dijera estaba lleno de poder. Entonces empezó a reprender y se fue. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Tú nunca le digas a un demonio, manifiéstate. Jesús lo que le decía era, cállate, vete, fuera de aquí. Jamás. Jamás. Ay, le voy a hacer preguntas para que me diga la verdad. Hello, ellos son mentirosos. Su padre es Satanás, el padre de mentira. Lo que va a tratar de hacer es confundirte. Entonces a un demonio ni le creas lo que te diga, y lo que tienes es que repréndelo y que se vaya fuera de ese lugar. No es manifiéstate, y me pongo a hablar contigo. Bueno, el susto que pasó después. ¿Por dónde entraste, verdad? ¿Cómo te llamas, Jerónimo? Vamos. En relación con el mandamiento de ten fe en Dios de Marcos 11, 22 y 23, pero mira lo que dice Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Otras versiones dice, declararás una cosa y eso ocurrirá. Entonces la fe, amado, muchas veces va a ser expresada por lo que dice nuestra boca. Por favor, amado, tengamos cuidado con lo que dice nuestra boca. Dones de sanidades. El don de sanidades está bien asociado con el don de evangelista. Sanidad por medios sobrenaturales. Puede ser inmediata o en periodos o procesos, pero por lo regular es de una manera sobrenatural, casi inmediata. Aunque hubieron leprosos que fueron curados en el camino, por lo regular los leprosos eran sanados inmediatamente. Los ciegos veían inmediatamente. Aunque hubieron veces donde el mismo Jesús oró por un ciego varias veces y utilizó diferentes métodos para sanarlos. Hay ciegos a los que Jesús hizo un bachecito y se lo puso en el ojo. Hay ciegos donde él dijo, recobra la vista, e inmediatamente recobró la vista. Hay gente donde él tuvo que orar para recibir la vista 2 veces. Hay diferentes maneras, pero todos eran ciegos y después veían. Así que hubo un milagro de sanidad en las vidas de ellos. Vamos a mirar el propósito de los dones de sanidades. Primero, para liberar a los enfermos y sufridos, destruyendo así las obras del diablo en los cuerpos humanos. O sea, cuando tú vas a orar por alguien que esté enfermo, te tiene que motivar el amor y la compasión por esa persona que está enferma. No es, ay, yo voy a orar por él para que se sane y todo el mundo sepa lo ungido que yo soy. No, te tiene que motivar que esa persona necesita un milagro y que tú eres un canal de Dios para poder ejecutarlo. ¿Está bien, amado? Esto es bien importante. Hechos 10:38 y Lucas 13:16, primera de Juan 3:8. Cuando se manifiestan los dones de sanidades, las obras del diablo en los cuerpos humanos son destruidas. Entonces está el don de sanidades que opera de una manera escandalosa, pero también dice la palabra del Señor que todo el que crea en Dios sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Entonces, cuando es cuestión de orar por un enfermo, yo reclamo todos los textos bíblicos que tengan que ver con esto. Si Dios quiere usar a alguien trayendo sanidad a otra persona a través del don de milagros, amén, pero también puede ser a través del don de la fe. Y también puede ser a través de la obediencia. Porque si yo soy creyente y pongo las manos sobre alguien orando para que Dios lo sane, eso es obediencia. No necesariamente tienes el don de milagros, o el don de sanidades, o el don de fe, pero como eres obediente, te permite ser un instrumento de Dios para esa vida en ese lugar. Para probar la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios.
para probar que Jesucristo